Hola, buenas tardes. Soy Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. COMEXI es un think tank independiente y apartidista que tiene entre sus objetivos el brindar una plataforma neutra de estudio, análisis y discusión sobre los temas de mayor relevancia para México y el mundo. Y de cara a uno de los procesos electorales más significativos de nuestra historia democrática, resulta de suma importancia el poder escuchar de primera mano las propuestas de todos los candidatos. Por eso le quiero agradecer al ingeniero Romo, responsable de estrategia y enlace de Morena con empresarios, gobierno y sociedad, así como al doctor Casillas, director general del Grupo Financiero Banorte, por haber accedido a participar en esta conversación. La dinámica de esta tarde consistirá en una breve presentación por el ingeniero Romo, seguida de una conversación entre ambos. Finalmente, abriremos el foro para sus preguntas y respuestas. Y antes de pasarle la palabra al ingeniero Romo, quisiera agradecer al Club de Industriales y a todo su equipo por haber organizado esto con nosotros y a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias y esperamos realmente que esta conversación sea de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad que les agradezco mucho. Le decía yo a Mariana de broma, bueno, pues vamos a la sesión de mentiras, ¿no? Pues ahora se trata de proponer, así es que aquí estamos listos para proponer. Me dijo Gabriel que tenía 5 minutos para hacer una exposición, entonces voy a hacer el plan de nación, se los voy a dar en 5 minutos, o en uno, que es confianza, confianza y confianza. Si no hay confianza, no hay plan que valga. Si no hay seguridad jurídica, no hay plan que valga. Si no hay seguridad física, menos. Porque la seguridad física y lo que estamos padeciendo en México puede acabar con los planes, con las buenas intenciones y con todo. Brevemente les comento que el plan de nación lo hicimos, somos un grupo de 200 personas. Voy a hacer un resumen de los últimos 12 meses. 60% de los 200 no somos de Morena. Hemos ido reclutando gente de todos los sectores, de todas las regiones del país. Entonces, el producto que tenemos es un producto de 200 gentes, en donde cuando me lo ofrecieron, la verdad, yo tenía mucha desconfianza y mucho temor de encontrarme con un choque ideológico entre lo que es la libertad individual y lo que es el poder del Estado. En noviembre 20 presentamos el Plan de Nación y les puedo decir con sinceridad, porque no acostumbro a decir mentiras, que no me encontré ese choque ideológico que yo esperaba con mucha gente muy valiosa de Morena. ¿Qué encontré? ¿Y qué encontraron? Encontramos, por lo menos nosotros, que ni eran tan rijosos ni tan del pasado como pensábamos, y yo creo que ellos nos vieron a nosotros que no éramos los empresarios o comerciantes o agricultores tan egoístas como ellos pensaban. Empatamos la visión de que el país tiene un problema fuerte de desigualdad social, un problema de corrupción, que para qué les digo, un problema de crecimientos desiguales entre los diferentes Méxicos. Yo no podría decir que hay 3, yo creo que hay como, en el mismo Chiapas hay como 5 Chiapas. Entonces, ¿qué me encontré en ellos? En ellos iniciativas fuertes de ese México olvidado, de esos sectores que han sido olvidados. No en vano tenemos 60 o 62 o 58, no me importa el número de pobres y de pobres extremos. ¿Qué otra cosa sucedió en estos 10 meses? Que muchos de nosotros creíamos que conocíamos México y no lo conocíamos. La verdad que el que Andrés Manuel López Obrador haya juntado un grupo tan heterogéneo, ideológico y de diferentes orígenes,
o diferentes vocaciones, se me hizo de una gran brillantez, un grupo apartidista y plural. Y así se presentó en el Auditorio Nacional este plan ante 10,000 personas. Fuimos 5 expositores, 3 no éramos de Morena y 2 sí eran de Morena. ¿Quiénes no éramos de Morena? Esteban Moctezuma, Abel Iber, que está aquí con nosotros, el nombre de Adrián Rodríguez, que en paz descanse, un buen amigo, y su servidor. Di el mensaje inicial, en cual se resume, y ustedes lo pueden acceder, no lo voy a repetir, lo pueden acceder en la página proyecto18.mx, y 2 que sí eran de Morena, que era el doctor Vasconcelos y Laura Esquivel, que expuso toda la parte de educación y cultura. En diciembre 14 se nombró el gabinete, el cual, si llega él a ganar la presidencia de la República, dijo, con estos voy a gobernar. Total transparente, ahí está el gabinete, los pueden analizar, muchos los conocen, otros no. Después, si tienen algunas dudas de algunos de ellos, con mucho gusto podemos platicar del perfil de algunos, no conozco a todos. En enero me nombraron, en ese mismo día, coordinador ya para aterrizar del Plan de Nación, que fue una cosa conceptual, aterrizarlo por secretaría. Todas las secretarías tienen cada uno lo que le corresponde. Estamos recibiendo propuestas de la sociedad civil, como ustedes lo saben. Nosotros subimos el proyecto a la página proyecto18.mx, tenemos más de 120,000 consultas y aportaciones. Como les digo a la gente, ya no me manden ideas, tráiganme proyectos para instrumentar. Entonces estoy coordinando ese plan. ¿Cuál es el objetivo? En mayo, a más tardar en mayo 15, ustedes van a tener, ¿qué es lo que estamos planteando si gana la presidencia Andrés Manuel? Los primeros 180 días por sector, por secretaría. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la visión? Ahorros, porque todo el plan se descansa en ahorros sólidos, fuertes, y en qué nos vamos a concentrar. No nos vamos a concentrar en 200,000 proyectos, vamos a concentrarnos en 100 proyectos, pero concretos por secretaría, que vayan y que realmente cambien el rumbo del país. Cierro diciendo que, en mi opinión, y sé que muchos de aquí no hemos platicado con muchos de ustedes, el verdadero peligro para México es seguir como estamos. Muchas gracias, estoy listo para cualquier pregunta y respuesta, y el diálogo primero con Gabriel. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Comexi por la invitación para estar aquí en una organización apartidista en donde podamos hacer análisis con los diferentes exponentes de los diferentes candidatos. En esta ocasión, insisto, yo también quiero dar la bienvenida aquí a don Poncho Romo. Un gusto que podamos platicar así de manera abierta. Le comentaba al principio que nosotros cuando hemos participado en el Foro Económico Mundial en las sesiones pequeñas hemos utilizado estas tarjetas de árbitro, ¿no? Entonces, para las preguntas, que luego también las preguntas son largas, a la hora de pasar, vamos a usar tarjeta amarilla para 1 minuto y medio y tarjeta roja 2 minutos, ¿no? Máximo, y para respuestas 5 minutos, ¿no? Tenemos que aprovechar que estás aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, antes de abrir al público, quisiera así que ejercer el poder del moderador y yo empezar con 4 preguntas, una por una, ¿no? Entonces, la primera, la verdad, y te lo comento, ustedes estuvieron en Nueva York, estuvieron en diferentes lugares con inversionistas. La semana pasada me tocó estar con varios fondos, alrededor de 45 fondos de inversión, y las preguntas que nos hacen más de Proyecto 18 o inclusive del libro La Salida, van en estos 4 puntos. El primero que nos hacen es en el tema de, tal vez no sea el más importante, pero sí es uno que pues realmente no va a necesitar ninguna aprobación legislativa si se quiere deshacer, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, la verdad, al ver la propuesta, que está, pues la verdad, bien expuesta en el libro de La Salida, de Andrés Manuel López Obrador, lo que comenta es que para qué gastar 180,000 millones de pesos en un nuevo aeropuerto que tiene problemas de suelo, si se pueden gastar 65,000 millones de pesos agregando 2 pistas en Santa Lucía, ¿no? Este aeropuerto militar que está en Tizayuca. La verdad, ahí pues yo no soy ningún experto en aeronáutica ni en aeropuertos, pero platicando con personas que sí son expertos y que no necesariamente están involucrados, lo que comentan es que hay 3 problemas. Problema número 1
que si se dejan los dos aeropuertos, ¿no?, el aeropuerto actual y el de Tizayuca o el de Santa Lucía, las trayectorias de aproximación no pueden, son convergentes, entonces no pueden existir, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de Japón o en otros lugares donde hay aeropuertos cercanos, ¿no?, en el caso de Japón, el de Haneda y el de Narita, pues no tienen el problema de la cuenca del Valle de México, las montañas para aterrizar. Segundo problema, que en los 65,000 millones no queda claro que realmente también se pueda poner una terminal para pasajeros en el de Santa Lucía, porque los que lo conocemos pues son varios hangares, ¿no? Y no, realmente no hay una terminal, ni siquiera hay un estacionamiento grande. Entonces, ese es un tema importante. Tercer tema muy importante también, sin duda, es el tema de la lejanía de Santa Lucía y Tizayuca, en dado caso que se quisiera hacer ahí el otro aeropuerto y que se cerrara el aeropuerto actual, en donde el aeropuerto más lejano a una metrópoli que hay es justamente el de Narita, que está a 40 kilómetros de Tokio. Y aún con la infraestructura que tiene Japón, tienen problemas en ese sentido. Entonces no me imagino un aeropuerto en Santa Lucía o Tizayuca, que está a 60 kilómetros de la ciudad, cómo podrían ser las vialidades o todos los temas que conllevan eso. Es más, mucha gente que, no sé, pensaría irse en avión a Guadalajara, a lo mejor si se va a ir por Santa Lucía, preferiría irse en coche que hacer los 60 kilómetros para llegar a Santa Lucía y poder despegar. Entonces, en ese sentido, sí quisiera ser muy puntual. ¿Cuál es la opinión que se tiene hoy en día en el tema de esta propuesta tan puntual, en donde no se necesita ninguna aprobación legislativa para borrar este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Primero, ¿se oye? Primero déjame hacerte una reflexión estratégica y luego me voy al tema de los números. Y yo no conozco, perdón, ¿ya se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? ¿Ya? Bueno. Primero, déjame hacer una consideración estratégica. No conozco ninguna ciudad del mundo que puedes decir que tenga de 20 a 30 millones de habitantes, la zona urbana, contando el Estado de México, que depende estratégicamente de un solo aeropuerto, en una zona sísmica, volcánica, con problemas serios de subsuelo, pero sobre todo sísmica y sobre todo volcánica. Nunca pasa, pero si han leído ustedes el libro de Black Swan, cuando pasa, pasa. Y 2 semanas sin aeropuerto, échale el número que quieras y paralizas a la República Mexicana. Primera, es una discusión que he tenido con muchos expertos. Ahora le dije, México, en el último terremoto, el presidente tuvo que aterrizar en Santa Lucía. Entonces, esa la dejo como punto número 1. Ahora vámonos a los números. Efectivamente, ¿cómo se llama? Lo de la trayectoria no coincido con los expertos. No soy un experto, pero sí he oído opiniones. Si tú dejas las pistas como están hoy, si conservaras la dirección de las pistas como están hoy, no tendrías problema con el de Santa Lucía. De hecho, hoy no existe problema. ¿Qué pasó? Que a la hora de no expandir, estoy diciendo lo que me dicen los expertos, no soy experto, que a la hora de hacer la trayectoria, de cambiar, de que no pudieron comprar quién sé qué terrenos, entonces sí hay un problema. Sin embargo, con la logística y el software actual, no debería ser ningún problema el tener 2 aeropuertos. Entonces, esa es una discusión técnica y hago un paréntesis. Aunque está en el proyecto de la salida y que nosotros hemos reiterado revisar el proyecto, quiero hacer una aclaración antes de cualquier cosa, perdón, no va a haber ningún atropello legal, ningún capricho, ninguna ocurrencia. Se va a hacer análisis lo más serios posible sin dañar a nada. El Estado de Derecho, México no se puede dar el lujo como está ahorita de hacer algo que no esté realmente respaldado. Entonces, una cosa es decir determinante, nos preocupa esto, y otra cosa es llegar y atropellar legalmente. Eso quítenlo, ¿sí? Habría que negociar, habría que asumir las cosas que hay que hacerlo, pero por ahí. Segundo punto, la parte económica. Sí, fueron 165,000 millones hace 2 años, pero si analizas el avance por lo menos hasta el 18 de enero, íbamos como en 12,000 millones de pesos, 15,000 porque hay problemas técnicos, y el presupuesto ya anda cerca de los 270, 280. Entonces esos 165 que fueron hace 2 años fueron a 14, 15 pesos, no a 20. Entonces hoy el presupuesto, con todo respeto,
pero se está yendo prácticamente más del doble. Y pongo el ejemplo de lo que está pasando con el tren de México-Toluca. El proyecto original eran 50,000 millones y ahorita no lo acabamos ni por 120,000. Entonces, yo le preguntaba el otro día a unos fondos de inversión quién ha hecho un closet en su casa, y si alguien le ha atinado el presupuesto, pues que me recomienda al arquitecto, que me lo recomiende porque no veo. Entonces, estas obras son brutales. Y te voy a poner otra, hablando del problema de un solo aeropuerto, de un solo aeropuerto que para mí es muy riesgoso. ¿Qué pasó en la carretera México-Cuernavaca? Cuando pasó el socavón, pasó, no había ninguna salida de emergencia. Es una irresponsabilidad. Amén del tema de corrupción. Entonces, lo de 60 kilómetros lo arreglas, pero lo otro tiene inconvenientes más. Entonces, esa es la respuesta que estamos dando. Lo más importante es que ahora que los técnicos estén ya con mayor información, vayamos, ya que los técnicos tengan más información y la parte financiera, ver qué implica, qué no implica, pero vamos a hacer cosas responsables, no arbitrarias. Muchísimas gracias. ¿Me han sacado la tarjeta? No, muy bien, excelente, la verdad. No, excelente. No, aquí yo creo que un punto importante para este tipo de propuestas es que lo que queremos es justamente eso, discutir las propuestas, porque el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico, la mayoría de los candidatos lo tienen muy claro, ¿no? Que incluye desigualdad, incluye los problemas de corrupción que tenemos, incluye a lo mejor este tipo de problemas del aeropuerto, ¿no? Pero sí la propuesta, o sea que muchísimas gracias. El segundo tema que nos preguntan muchísimo viene con la reforma energética. Aquí son dos, la segunda pregunta la haré ahorita, pero la primera es en términos de la refinería, ¿no? Se dice que debemos de hacer refinerías, que se ha comprometido la soberanía de la nación, y la propuesta dice que toma en cuenta esta refinería en la India, en Gujarat. No quiero decir el nombre de la refinería porque no me sale, ¿no? Es un nombre muy extraño que parece sánscrito, pero lo que quiero decir ahí es que lo que comenta en la salida es que es una refinería que se tardó 3 años en construir, es la más grande del mundo, ¿no? Procesa diariamente 1.260.000 barriles al día, y que se hizo en 3 años con un presupuesto, digamos, que no fue creciendo, y que pues sin corrupción ese es el tipo de cosas que puede hacer el Estado mexicano. A la hora y lo pone con números y todo, pero a la hora de escarbar un poquito en esta refinería con expertos, lo que me dicen es que esa refinería ya existía, que se hizo en los 90s, tardó 7 años en hacerse, y se producían cerca de 600,000 barriles, o se procesaban 600,000 barriles al día, y que lo que pasó en 2006 fue simplemente una reconversión para que produjera el doble, y se tardó 3 años. Entonces, como que primer punto, sí falta esta parte de análisis más profundo, de decir, oye, pues no es una refinería que se construyó en 3 años, punto número 1, punto número 2, no es lo mismo empezar de cero, y punto número 3, que pues la hizo el sector privado, ¿no? Porque es de Reliance Industries, no es algo que hizo el sector público en India. Entonces, en ese sentido, la verdad, sí nos cuesta trabajo y a los inversionistas y a los analistas entender cómo es posible que si, en el mejor de los casos, si se empezara a construir en el 2019, ¿no? Que estuviera en 7 años, no hay un ejemplo de menos de 7 años, donde tengamos una refinería, ¿no? Realmente, pues con el cambio tecnológico que está habiendo, si realmente ya va a ser muy demandada la gasolina para, no sé, dentro de 10 años, ¿no? Digo, en Francia ya pusieron por ley que en 2040 van a prohibir el uso de gasolina. 2040 todavía queda lejos. Pero el cambio tecnológico va tan rápido que no me queda tan claro que vayamos a utilizar gasolina y que sea una inversión eficiente en este sentido. Y eso sería una sola refinería. Entonces sí, la mayoría sí cuestionan mucho el tema de hacer refinerías en este sentido, ¿no? Esta es la segunda pregunta que más nos hacen los inversionistas. Mira, déjame contestarte por partes. Mira, primero, el libro de la salida ya es obsoleto, porque el libro de la salida fue la base, pero el proyecto de nación ha rebasado por mucho el libro de la salida. Entonces, nomás quiero aclarar que lo de la salida es lo que él pensaba, es su visión. Nuestro chamba fue aterrizarlo, quitarle, ponerle, mejorarlo, y en muchos casos fuimos muy críticos, quitamos bastantes cosas. Y seguimos, profundizando, para nomás dejarlo como claro. Entonces, lo que diga el libro, lo que diga Andrés hace 3 años, pues es muy diferente de lo que estamos planteando hoy. Y sí vale la pena, y yo le digo mucho a la gente, me he encontrado, y déjame hacer un paréntesis, aunque me pongas la tarjetita, cuando voy a fondos, me he reunido con más de 450 fondos, todos han leído el proyecto, pero a la letra. En México nadie lee nada.
me llama la atención que nadie lee nada y opinan. Ah, sí, opinan como, no estoy criticando, pero lo digo como una reflexión. Entonces la salida no es referencia, ¿sí? Ahora, las refinerías. Primero me vuelvo a la parte estratégica. Por lo menos yo en los negocios, y muchos de aquí, a mí no me gusta depender ni de un solo país, ni de un solo proveedor, ni de un solo cliente, de un nada. Si puedo tener diversificados mis dependencias, me da mucho poder de negociación. ¿Qué pasa hoy? Hoy importamos 75% de las gasolinas, 60% del gas, 60% del maíz, 80% del frijol, 90% de la soya, 75% del arroz. Oye, de un solo país. Pues, ¿cuál poder de negociación? Tenemos inventarios de 2 días, de gasolinas. Y voy a hacer, parte de la respuesta es lo que me pasó con la industria de refrescos. Me reuní hace 3 semanas y pregunté quién está integrado con ingenios y quién no. La mitad decía que sí y la mitad decía que no. Decían que sí, que porque tenían que asegurar, los que decían que sí, porque tenían que asegurar el suministro. Y lo que decían que no es que porque lo pueden comprar en todo el mundo. 2 visiones de hombres de negocios. En nuestra opinión, no nos gusta la alta dependencia que existe, tan fuerte, en un solo país de todo. 2, el análisis de la refinería y la tecnología que vamos a usar va a ser a conciencia y ya no como concepto de libro, sino realmente estamos viendo el proyecto de la India. Hay muchas tecnologías que existen hoy. Para hacer mini refinerías no tienes que irte a los monstruos, para ver qué es lo que más le conviene al país. Lo que no queremos es dejar traemos la gasolina en transporte, terrestre. Es una locura de dinero. Es un negocio que es un barril de corrupción. Entonces, hay mucha corrupción. Entonces, vamos a hacer las cosas en serio, pero no vamos a depender de un solo país de todo. Eso no podemos. Me ha tocado platicar con el gobierno americano informalmente, hablando de estos puntos, y le digo, pues si ustedes hicieron lo mismo con Arabia Saudita, ahorita ya son independientes, ya son el país mayor productor de petróleo del mundo. Y la innovación tecnológica, y yo estoy metido como hombre de negocios en muchas cosas de tecnología en cuanto a biocombustibles, y para que las nuevas tecnologías realmente reemplacen el uso de las gasolinas, estamos hablando 30 o 40 años en todos los reportes que he visto. Estamos asociados, no es para hoy para hablar, con ExxonMobil, tenemos un proyecto muy grande para biocombustibles a través de algo muy exitoso, pero no es el tema, no es tan fácil como todo el mundo cree, ¿sí? Entonces, mi respuesta es, primero, desde el punto de vista estratégico; segunda, la corrupción y el transporte; tercero, deficiencias. Hace 2 meses la Auditoría Federal de la Federación, la Auditoría Federal sacó un reporte, si lo vieron, no me acuerdo el nombre, no vieron el nombre, que era muy mal negocio traer las gasolinas a México. Ahí se las pongo. Muchas gracias. Tampoco hubo tarjeta amarilla. Muy bueno. En este sentido, la verdad, bueno, entonces quito la salida. También he leído el proyecto. Soy de los, a lo mejor, pocos que sí leen, pero estoy seguro que aquí la mayoría sí lee. Bueno, utilizando entonces, yéndome a la tercera pregunta, y enfocado más en el proyecto 18 más que en el libro, me quiero ir a la parte de reforma energética. En la parte del tema de revertirla. Si bien se advierte que sería una consulta pública, consulta popular, una especie de plebiscito o referéndum, realmente sí preocupa mucho. Este es uno de los puntos centrales en lo cual se preocupa mucho la gente, porque la economía mexicana ha funcionado como economía de mercado casi en su totalidad, con excepción del sector energético. Después de muchos años se abre este sector energético, efectivamente no hemos visto todavía los beneficios de esta reforma, y desafortunadamente al contrario, ¿no? La población lo que ha visto es incremento de precio de gasolina en lugar de una baja, incremento del gas LP, ¿no? Y en este sentido, y nada más haciendo un comentario, sí efectivamente importamos casi todo de un solo país, pero sí la gasolina sí está más diversificado, ¿no? Ahí sí tengo entendido por lo que hacen los que compran la gasolina en PMI, que sí compramos gasolina de China y de otros lugares, pero lo demás sí, maíz, etcétera, sí estamos casi importando todo de un solo país. Pero bueno, entonces en este sentido,
esta es una de las reformas que ha dado expectativas no solo a los mexicanos, que a lo mejor no se les ha cumplido en el corto plazo, pero les ha dado muchas expectativas a los inversionistas, tanto financieros como no financieros, realmente ya de un México con cero precios controlados, con una economía de mercado, con una libertad para poder invertir ya en cualquier sector, no estar restringidos a todos los sectores menos el energético. Entonces, realmente ahí es donde la mayoría de los inversionistas se sienten como, híjole, aquí es donde realmente no me está interesando ya invertir en México. Hay muy pocos países realmente ya en el mundo que no tienen el sector energético liberalizado. Entonces, darle un regreso que se ve muy complicado, porque a la luz de las encuestas, que sabemos que de las encuestas es la foto de hoy, a la luz de las encuestas, quien llegue, el Congreso lo va a tener muy dividido, ¿no? Tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Entonces va a ser muy difícil encontrar una mayoría calificada, ¿no? De 2/3 para poder modificar y además la mitad de los congresos locales. Pero en este sentido, bueno, ¿qué va a pasar si no se puede modificar, ¿no? Entonces se va a parar toda la parte de subastas de pozos, que la verdad el proceso de subasta de pozos, ustedes lo han visto televisado, ha sido, yo creo que de los procesos más transparentes que yo he visto en mi vida, donde inclusive quienes van a poner un bid, digamos, una propuesta, si son 5, tienen que traer 5 sobres, no pueden traer más y estar escogiendo, no, pues ya entró Exxon, ahora yo entonces pongo este sobre que tiene más. O sea, está muy bien hecha. Entonces, y los términos de los contratos realmente sí están muy a nivel internacional. Si no hubiéramos atraído esa inversión, no hubiéramos hecho esta subasta de pozos con esa tasa tan alta de asignación. Entonces, en ese sentido, la verdad, ese es yo creo que de lo que más preocupa y lo que, vamos, si vemos a un candidato, quien sea, diciendo que va a revertir la reforma, la verdad es un candidato que no se va a ver bien a los ojos de cualquier inversión, no nada más internacional, inversión también de carácter local. Mira, tú mencionaste hace un momento que hemos estado en Nueva York en varias ocasiones con inversionistas, prácticamente, pues, de veras, tanto con fondos como con los presidentes de compañías muy grandes con altos intereses en México. Y creo que Andrés, desde los últimos de enero a la fecha, ya no se ha vuelto ni a mencionar el referendo. Hoy salió una entrevista mía y de Rocío Nale hace poco en Forbes, y hemos sido muy claros. La reforma energética está. Y también en el Auditorio Nacional, déjame hacer un paréntesis, fui muy claro. No vamos a revertir la reforma energética. Vamos a estar seguros de que los contratos estén bien hechos y por el bien de la nación. Hasta hoy, lo que hemos analizado nosotros de los contratos y hemos platicado con inversionistas, concuerdo contigo, están muy bien hechos y es un buen negocio para el país. Hasta hoy, salvo las últimas rondas que no hemos visto, las demás, los proyectos que han sido licitados están bastante bien hechos hasta hoy. Entonces, hemos dado mucha tranquilidad a todos estos grupos y a todas estas compañías de que no va a haber eso. Se quedó en eso en el consciente, que fue un error, porque sí es correcto que haya esa duda, porque sí hubo mucha insistencia por muchos años sobre este nivel. Por otro lado, como queremos cero déficit y no queremos tener más deuda, y tenemos rezagos en educación, en salud, en muchas regiones, en seguridad, en todo lo que tú sabes, pues fíjate que la reforma energética bien hecha, produciendo en México, creando el valor agregado en México, con cadenas productivas, bienvenido el sector privado nacional y extranjero, bienvenido. Esto ha sido claro con Andrés, con nosotros, hoy estuvimos en Tabasco, hemos sentado con Andrés en varios fondos, con varios inversionistas, y creo que hemos dado bastante tranquilidad. Creo que la retórica de los otros partidos es que nosotros vamos a rechazar, no es correcto, ¿sí? En este caso concreto, tranquilos, no va a haber nada. También nos comprometimos a no hacer cambios legislativos en 3 años, porque vamos a operar con lo que ya tenemos. Lo que pasa es que hay que operarlo bien. Los marcos legales están bien hechos, se pueden mejorar, todo se puede mejorar, pero no vamos a crear incertidumbres más de las que hay, por un lado con nuestro amigo, con el presidente Trump, que un día es una cosa y otra, con toda la inseguridad que estamos viviendo, le ponemos otro ingrediente, y como le decía yo en broma al equipo de Andrés Manuel y Andrés Manuel, en lugar de ver las encuestas, vamos a ver el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio se mantiene, que es que estamos dando confianza, y si no, y si se va al otro extremo, es que algo estamos haciendo mal.
Y hoy lo que necesitamos es sembrar confianza, así empezó mi análisis. Entonces, por ese lado, tranquilo, no va a haber nada. Por otro lado, con Congreso, nadie va a tener mayoría en el Congreso, según los números, hay otros más optimistas que dicen que sí, no nos interesa. La propuesta, aunque tengamos mayoría, no vamos a crear inestabilidad en los mercados, no nos conviene. Otra vez, sin utilizar las tarjetas. Vamos, récord, nunca me ha pasado. Y hemos moderado varias, Muchas gracias. No, un tema aquí bien importante es que efectivamente la incertidumbre democrática es muy bienvenida, ¿no? Para nosotros es sumamente bienvenida. No queremos regresar a los momentos donde ya sabíamos quién iba a ser el presidente. Entonces, en ese sentido, qué bueno, y esto abre la competencia, abre las propuestas, y por eso estamos muy contentos de poderlas discutir. Y en este tema muy importante de la incertidumbre, un comentario sobre el tipo de cambio. Normalmente lo que hemos observado nosotros y otros analistas es que los mercados, en mercados emergentes, los hedge funds, que normalmente son los que manejan más el tipo de cambio de corto plazo, se empiezan a preocupar por los mercados entre 3 y 4 meses antes, no antes. Y además le sale caro, en el caso de México, con la tasa de interés en 7.50, pues le sale muy caro irse cortos peso en este caso, ¿no? Entonces, realmente, normalmente, como dice la canción, para abril o para mayo, es cuando es muy probable que en el caso de México veamos esa incertidumbre reflejada o expresada en los activos financieros de los inversionistas y podamos ver una depreciación cambiaria y a lo mejor otros movimientos de otros activos, ¿no? Lo vimos en elecciones en toda América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy seguro qué tanto. Yo lo que sí creo es que sí se va a depreciar el peso, ¿no?, de aquí a las elecciones. No me queda tan claro qué tanto va a ser incertidumbre democrática simple, porque en todos lados donde hay elecciones ocurre, y qué tanto va a ser otra cosa. Pero bueno, comentario va un poco al margen, y no quiero ser de los que en lugar de preguntar hacen comentarios. Pero aquí, yéndome a la última pregunta que quisiera hacerte, y insisto, aprecio mucho las respuestas, es en el caso de la parte, pues ya de seguridad, corrupción, y yo que va muy atado con el tema de Estado de Derecho, ¿no? En las propuestas que he visto, pues sí he visto que continúan el tema de, en la parte de reforma educativa, de una revisión, de, pues inclusive en declaraciones recientes de Andrés Manuel López Obrador, de no evaluar a los profesores, porque evaluarlos es como un insulto, de quitar exámenes de admisión para los estudiantes, para que todos puedan entrar a nivel universitario. La verdad es que pues no he visto un país del mundo que prospere, y no en años de educación, sino realmente en entendimiento, sin exámenes, ¿no? Tal vez no sea la mejor forma de evaluar, pero sigue siendo pues hasta ahorita la mejor. Entonces, en esta parte nos preocupa mucho esa parte que se quiera quitar esto, ¿no? Un ejemplo que tuvimos cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno es justamente que para pues, eliminar la corrupción en el caso de obtención de licencia de conducir, pues, en lugar de hacer algo por mejorar la forma en cómo se hace el examen para manejar, etcétera, lo que se hizo mejor fue quitar el examen, ¿no? Y sí, bajó la corrupción porque ya no había que, la gente que quería dar mordida ya no tenía que darla por si no pasaba el examen, pero simplemente se eliminó. Entonces esa parte como que preocupa y va junto con pegado con la parte ya de ataque a la corrupción. El ataque a la corrupción sin un fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿no? Donde hoy por hoy en México tenemos muy buenos diagnósticos de qué es lo que se necesita, ¿no? Si nada más tomo 2 o 3 estadísticas para no extenderme. En el tema, por ejemplo, de policías, pues no estamos mal en número, pero sí tenemos un problema de calidad, donde no tienen un programa de carrera, donde no pueden vivir en los lugares donde protegen, donde, pues la verdad, desafortunadamente en encuestas que luego no se publican, se pregunta a muchos niños en el país que si quieren ser policía, y antes inclusive yo levantaba la mano. Hoy veo que la gente en muchos lugares me cuentan que en estas encuestas preguntan narco o policía, muchos prefieren levantar la mano y decir narco. Y los entiendo, pues es mismo riesgo, pero más rendimiento, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, realmente en este sentido, como que no veo propuestas para fortalecimiento del Estado de Derecho, sí veo propuestas anticorrupción, pero creo que nos va a pasar lo de siempre, hacemos muy bonitas leyes, pero que no se terminan de aplicar. Y para terminar con esto, la verdad sí preocupa mucho a los inversionistas y en lo personal también el tema de la amnistía, ¿no? La amnistía al narcotráfico, la amnistía a criminales. O sea, realmente, inclusive, hoy por hoy, platicando con un alto nivel del ejército, me decía, pues la verdad es que estamos muy preocupados porque pensamos que parte del repunte, y no digo del repunte estructural y de tendencia, sino el repunte marginal que hemos visto en los asesinatos dolosos o relacionados con el narcotráfico, tiene que ver con la propuesta de amnistía. Dicen, oye, pues el narcotraficante, si me van a perdonar, pues ahorita me mato a todos los que tengo que matar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy preocupante ver que realmente cuando mucha gente pone el ejemplo de cómo mejorar a México, dicen, pues pon Estado de Derecho.
cómo el mexicano se ajusta a las leyes que cruza la frontera a Estados Unidos, ¿no? Automáticamente no tira basura, maneja muy bien, se para en los signos de stop. Entonces, creo que la aplicación de la ley en el mundo y en muchos estudios que se ha hecho es la verdadera, pues una de las grandes fuentes de equidad, de crecimiento de largo plazo, y esa es la que no veo reflejado en temas como amnistía, en temas como quitar exámenes de admisión de las escuelas, y en la misma forma en ataque a la corrupción, que no viene acompañado de fortalecimiento del Estado de Derecho, sino simplemente de pensar que con tener un gobernante honesto, pues automáticamente esto va a permear de arriba hacia abajo. Mira, son muchas preguntas, espero que me des 2 minutos más, porque son muchos enfoques los que hay que dar, ¿no? Pero mira, vámonos por partes, el Estado de Derecho, que es piedra angular de cualquier país. Si hay cualquier indicación de que no va a haber un respeto al Estado de Derecho, pues no estaría yo aquí. Yo siento que, y lo decía hace rato, el marco institucional, la arquitectura institucional anticorrupción, y lo dije en mi discurso, está bien hecho, nomás que no se aplica, porque los problemas de corrupción, de inseguridad, de policías, no son de Andrés Manuel. Ni modo que le echemos la culpa a Andrés Manuel de los 70,000 muertos que tenemos por año, 50,000 los que sean, de los últimos 10. Pues no es culpa de Andrés. La falta de cultura de policías tampoco es culpa de él. Entonces, vamos siendo claros. ¿Qué estamos diciendo? Y no soy un experto, pero después, el otro día decían que quería un fiscal carnal. Mira, no estamos en contra, al contrario, muy a favor del SAR anticorrupción, del fiscal independiente. Lo que hay que ver con cuidado, y ahora que nos hemos reunido, yo no, pero la gente, con las instituciones de la sociedad civil, señores, el orden cívico de todos los días del criminal, del que te roba el carro, pues no puede estar bajo un solo fiscal. Pues vas a tener un vicepresidente, y si no, ¿cómo vas a exigirle al presidente que exige el Estado? Tercero, Andrés es el primero de decir que se quite el fuero, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de quitar el fuero para todos, hasta para él mismo. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Respetar lo que hay, nada más que se aplique, como tú bien decías, que se aplique la ley, porque hasta ahorita tenemos el marco y no tenemos ni siquiera fiscal. Y los partidos es un problema. ¿Qué está proponiendo Andrés? Quizás se sobreestima. Y te voy a decir en pláticas, me dijo, a ver cómo le hacen, porque el 40% de mi tiempo voy a poner orden en la corrupción y en la impunidad. Entonces, ahorita voy a la amnistía. Entonces, por ese lado, no hay duda. Si tú analizas, y hicimos un estudio cómo ejerció el Estado de Derecho, qué pasó con la seguridad en la Ciudad de México, pues lo hemos publicado. El estudio de cómo ejerció el Estado de Derecho aquí en la Ciudad de México, cuando fue regente de la ciudad, lo hizo Arely Gómez, y lo tengo publicado. Fue el más respetuoso en cuanto a quién fue su procurador, quién fue su presidente de tribunal y qué pasó con los jueces. Vale la pena meterse a los datos. ¿Qué pasó con la seguridad? Cuando él estuvo aquí, el 2000, acuérdate, nadie vivía en la Ciudad de México. Y el 2005, los de Monterrey ya se estaban regresando para acá. Entonces, yo creo que esa parte se ha prostituido mucho porque es una personalidad de él, es una persona fuerte. Y te voy a decir que sí se ha comprometido. 40% de mi tiempo me voy a dedicar a pacificar el país. ¿Por qué? Porque la queja número uno, y se los digo de todo, en serio, cuando tú vas a Nueva York y vas con los fondos, les preocupan las variables macroeconómicas. Cuando subes de nivel, les preocupa la reforma energética, las grandes reformas. Cuando te vas hasta arriba, el problema, el 85% de la conversación fue la seguridad. Si hoy puede descarrilarse la reforma energética, es porque los ingenieros o la gente que se va a Tabasco o a Veracruz están en un acecho constante del crimen organizado. El verdadero peligro para México, para mí, es la inseguridad. Y voy a poner un ejemplo cuantitativo. 1996, Acapulco recibía 1.6 millones de turistas y 1.6 billones de dólares de derrama económica. El 2016 no recibió ni 100,000 turistas y con una derrama que no llegó a los 95 millones de dólares. Nos pasa eso en Cancún,
o nos pasa en Los Cabos o en Vallarta, y olvídense el Tratado de Libre Comercio, ¿eh? O hay un problema de secuestros graves en Tabasco, y olvídate la reforma energética. Y ahí voy a la amnistía. ¿Okay? Entonces, por ese lado, la preocupación número uno de todos es la seguridad física. Vas a hablar con los empresarios de Veracruz, yo te vengo de Tabasco, todos se quejan, a León, Guanajuato, secuestros, cobros de piso, cobros de cuota por camión. Me acabo de reunir con la Asociación de Traileros de, ¿cómo se llama?, de la República Mexicana, ni sé cómo se llama, Ananintaco, en aquella, no sé, ¿verdad? Esa. No. Viven en un, de veras, en un terror. Entonces, y salto a la amnistía y vengo a la reforma educativa. Lo que dijo textualmente fue: voy a hacer todo lo posible por pacificar el país, inclusive la amnistía, tomando en cuenta a las víctimas y al Poder Legislativo, porque no está en su poder. Lo que pasa es que le cortaron y se fue con la amnistía. Y yo creo que este general que platicaste es muy amigo de Ochoa, porque Ochoa acaba de decir que los crímenes se subieron porque Andrés Manuel, ¿cómo se llama?, declaró amnistía. Pero no, estoy bromeándote, estoy bromeando. Lo que digo es, esto es ridículo, que asuman su responsabilidad, ¿sí? El problema de la violencia es de una escala y de un crecimiento brutal. Es el problema número uno de México. Sí dijo, voy a hacer todo lo posible, región por región. Estamos ahorita con un plan, hay todo un equipo en el área de seguridad, yo no estoy metido en el área de seguridad, viendo a ver cómo rompemos al país. Vamos a proteger lo más delicado. Las zonas turísticas, los puertos, vamos a descomponer y a ver cómo nos organizamos y cómo yo le voy a dedicar el 100% del tiempo para resolver. Si cambiamos la curva de sensación de seguridad en el país, la sensación, este país se va para arriba. Si hay seguridad jurídica, con lo que hablo, y damos la sensación de que vamos a atacar el problema y que de veras vamos a tomar las riendas en la mano, creo que tenemos, esa es la obligación número uno, pero también les digo una cosa, es lo más delicado que tenemos enfrente como equipo de gobierno, la inseguridad. Yo calculo, no lo puedo fundamentar lo que voy a decir, yo calculo que el 30% del país no está produciendo. La gente en Veracruz no sale a los ranchos, en Tamaulipas, parte Coahuila, parte Chihuahua, Guerrero, Michoacán, la gente está atemorizada. Si no le paramos con determinación, esto no sale. Y hasta hoy, pura guerra. Ahorita voy a la educativa, porque tiene mucho que ver con la seguridad. Entonces, por ese lado, sí hay una determinación, hay un equipo completo. Creo que el error fue haber hecho esta declaración en el templete y no como se hizo en enero, ya formalmente con un equipo. Yo coordino toda la parte de equipo del Plan de Nación, excepto la parte de seguridad. Es lo único que mi esposa me dijo, no te metas. Lo digo de broma y lo digo en serio. Eso ahí sí no me dejaron. Entonces no estoy muy metido, pero sí sé lo que está avanzando y estoy al tanto, ¿sí? Entonces por ese lado, creo que Andrés va a ser un presidente que va a operar. Este país no tiene un problema de recursos naturales ni de leyes, sino de management. Está mal operado este país, en todos los sectores. Es un problema muy serio de corrupción y de derroche, con todo respeto. Ya, es un momento de cambiar esto. Bueno, voy a la educativa. Estoy en el sector educativo, conozco. Fíjate que he platicado no con menos de 7 secretarios de educación en los gobiernos de los estados. No con menos. Y he mandado gente a platicar con muchos, porque muchos no me quieren recibir. Lógico, ¿verdad? Es lógico. Está paralizada la reforma. Porque si a los maestros no alinean los intereses de los maestros con el plan educativo de largo plazo, nadie va a implementar, ni Francia, ni Canadá, ni Estados Unidos. Son sindicatos muy poderosos de muchos años. O alineamos intereses, o nos vamos a quedar en la retórica de Las Lomas y de Monterrey en San Pedro, de que es una maravilla la reforma educativa, pero es que no se implementa. Aquí está conmigo, ¿cómo se llama? Dieter Holtz, que fue presidente de la Universidad del Valle de México. Hemos platicado mucho con él, con Esteban Moctezuma. Es un problema de implementación, porque no puedes tratar igual a Oaxaca que a Chiapas que a Nuevo León. Ahora les voy a platicar otra experiencia.
En México hay 3,000 universidades privadas. ¿Sabes cuántas solamente son aceptadas por calidad en FIMPES? 102. Es un fraude lo que hacemos el sector privado con la educación. Es un fraude. Nosotros tenemos la universidad privada más grande de Nuevo León. Tenemos 25,000 alumnos, recibimos 6,000 muchachos en prepa todos los años. 65% no saben matemáticas. En Nuevo León. 60% no saben leer, comprender. Saben leer pero no comprender, menos escribir. Entran física 1 en prepa, después de 4 horas de camión. ¿A dónde se van? Al crimen organizado. A ver, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy? Hay muchas cosas en el plan para poner remediales desde primaria y no meternos con la reforma y estar, como lo hace el tecnológico, como lo hace el Ibero, a ver, remediales, ponte en 3 meses, pero no desertes. Hemos bajado la deserción de 75% a 50%. Entonces, tenemos muchas cosas en la reforma. Primero, alinear interés con los maestros. Nadie está peleado ni con la calidad, ni con la evaluación. Nada más que no hay que asustarlos de que los vas a evaluar cuando no los has preparado por 25 años. Entonces, es como cuando cambiamos el contrato colectivo en una empresa. O convencemos o nos paralizamos. Entonces, creo que aquí estamos siendo mucho más pragmático de lo que todo el mundo cree. Pero estamos siendo realistas y no diciendo las mentiras. La reforma educativa. Habla con Reyes, habla con todos los exsecretarios. ¿Sí? Está paralizada, con secretarios está paralizada. ¿Por qué? Porque los maestros están paralizados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues destrabar, para que no nos peleemos por la calidad. Si tenemos que ceder un poco, no en la evaluación de maestros ni en la calidad educativa, en cosas, pues, muchas veces son sonzas, pues hay que ser pragmáticos, pero que camine la reforma. ¿Por qué no Esteban? Porque Esteban fue subsecretario de Educación, conoce muy bien los sindicatos, fue presidente del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación, que me tocó fundar con el presidente Fox, está metido con el sector privado, con el sector público, para no confrontarnos. Para mí, se los digo sinceramente, fue un error haber hecho esa película de panzazo y haber hecho que todos los maestros son malos, son incumplidos y flojos. ¿Sabes qué hicimos? Confrontamos. Y este país no está para confrontar, está para alinear. Y en este grupo, que somos muchos no de Morena y muchos de Morena, pues es lo que estamos buscando, que la sociedad participe en alinear intereses y no nos peleamos por sonceras, y nos confrontemos. Entonces, no hay problema con la educación. Sí estamos diciendo que la vamos a revisar porque no está caminando. Así como te dije que la energética va bien y que hay cosas que ajustar, pero no mayores, y no son de... En esta sí está paralizada, aunque me digan lo contrario, porque yo sí estoy ahí y conozco bastante del sector. Otra, la orientación de la educación. A ver, en una reforma educativa en México, un minuto, ¿sabes cuál es el problema número 1 que existe? Y nadie menciona, la emocional. ¿Quién ha hablado de darle soporte psicológico a muchachos que ni siquiera, 60% de los muchachos que yo recibo en prepa no tienen papá y mamá? No tienen, papá y mamá. Viven en grupitos, abandonados. Como me dijo una muchacha de Harvard que está trabajando con nosotros, estos muchachos no saben ni siquiera que pueden pensar. Tenemos un programa para dar soporte. ¿Y quién ha mencionado el dar ese soporte psicológico a muchachos jóvenes y a padres de familia? Nadie. Si tú no tienes autoestima, ¿cómo vas a querer ser ingeniero? Me callo. Muchísimas gracias, de verdad aprecio muchísimo todas las respuestas y la paciencia. Y ahora sí abrimos el piso para preguntas y respuestas. Si les parece bien, hacemos primero de pares, ¿no? Para que sea la dinámica, vamos a ir desahogando y pasamos el micrófono con alguna de nuestras, ¿sí? Perfecto. Entonces, si quieren, más o menos como vi, empecé a ver de este lado, entonces, perdón, si quieres, Ana Paula, no me sé el nombre de todos, pero si quieres empezar tú, de aquí, por la primera que vi que levantó la mano, y de aquí me voy un poquito para acá. Entonces, y pues nada más, por favor, no más de 2 minutos, y voy a utilizar las tarjetas también con las preguntas, ¿va? Los pregunta uno. Gracias, Gabriel. Gracias, señor Romo. Soy Ana Paula Ordorica, y mi pregunta es para usted, no sobre el plan de Andrés Manuel, sino para usted.
¿qué siente de todo este trabajo que está haciendo? El hecho de, dice, hoy estuve en Tabasco, todos los planes que han hecho, los años que lleva trabajando con Andrés Manuel, y de pronto enterarse que en la lista de plurinominales está Napoleón Gómez Urrutia, y está Néstor Salgado, y está alguien como Germán Martínez, que quizás no tiene la biografía pues criminal que tienen los anteriores, pero pues quitarle un espacio a alguien de Morena que ha militado en la izquierda para dárselo a alguien que fue presidente nacional del PAN, me genera mucha duda. Okay. Muchas gracias. Segunda pregunta, Agustín, te veo a ti. ¿Tengo el micrófono? Aquí está el micrófono. Aquí lo tengo. Buenas tardes. Bueno, si no, hacemos un 3 en esta ocasión. Y luego Agustín. Buenas tardes, mi nombre es Edna Jaime, soy directora de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas. Bueno, mi pregunta está relacionada con la de Ana Paula y quisiera hacer dos preguntas. Y la primera es, ingeniero Romo, que me ayude a resolver la disonancia que genera que pues, en el centro de la agenda del candidato López Obrador está el tema anticorrupción, y sin embargo no ha habido una mención sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la principal apuesta de este país para combatir la corrupción. No he escuchado un planteamiento decidido para apoyar el sistema, y lo digo porque muchas organizaciones estuvimos involucradas en el impulso de esa reforma, y sí necesitamos un liderazgo completamente comprometido con el fortalecimiento de instituciones para poder resolver el problema, porque creo que es un tema pues, evidentemente de personas, pero también de generar en el Estado mexicano las capacidades para prevenir, detectar y castigar. Y que me ayuda a resolver la disonancia de que en el centro de la agenda justamente está el tema anticorrupción, pero a la vez está, como decía Ana Paula, pues figuras como la de la maestra Esther Gordillo, como la de Napoleón Gómez Urrutia, producto pues del corporativismo corrupto del sistema político mexicano, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa disonancia? Ya me presentaron la tarjeta amarilla, a ver si en una segunda ronda le presento mi segunda pregunta. Gracias. Gracias. Agustín, tercera y respuestas y luego nos regresamos, si no, no nos vamos a acordar ni qué preguntamos. Soy Agustín Barrios Gómez de International Capital Partners, ADN 40 y Comexi. Fui diputado aquí federal por Miguel Hidalgo y de hecho hice campaña con el licenciado López Obrador. Y creo que el tema que más recurrente que preguntan una y otra vez es el tema de la venezuelización. Si bien el licenciado López Obrador nunca ha dado claros indicios de toda esta afinidad, ciertas personas que sí están cercanas a él, la CENTE, la senadora Padierna y una persona que hay en un video que no acabo de entender quién es, pero habla como si fuera dirigente de Morena, marcan una clara afinidad para con este régimen cleptócrata. Entonces, ahí son tres vertientes, básicamente es el tema de la dictadura y las libertades individuales, el tema de la perpetuación en el poder y finalmente el tema de la caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. Gracias, Agustín. Entonces, si quieren respuestas y ahorita regresamos a la primera respuesta. Mira, Ana Paula, la primera pregunta tuya, pues fíjate que de Napoleón, si nos ponemos a analizar, lamentablemente, el zoológico político de México, hijo, no, quién sabe quién cierra la puerta. Yo no estoy avalando a Napoleón, ni al Néstor, ni lo conozco, ¿sí? Lo único que te puedo decir lo que yo lo que he oído de Napoleón. ¿Perdón? Ah, bueno, de Néstor. No conozco a Néstor, ni sabía que tenía secuestros. Nestora, yo ni sé, Nestora, perdón. Mira, de Nestora no la conozco. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Y déjame platicar del tema más sonado que es Napoleón. Yo he estado con muchos mineros, donde él es líder sindical de la industria minera canadiense. Hay dos sectores de mineros. Y he estado, ahora, sobre todo estos últimos días, nunca he recibido una crítica, sobre su comportamiento. En mi opinión, déjame platicarles algo, yo no avalo a Napoleón y lo conozco, espérame. Yo no avalo a Napoleón y lo conozco,
y no me gusta la parte política ni me meto. Yo lo único que te puedo decir es que así como fue el peligro para México Andrés Manuel, y que ahora se retractan los que lo castigaron, de Napoleón, yo te soy franco, si a mí me demuestran que es, ¿cómo se llama?, qué es lo que dicen que es, pues yo me detracto públicamente, como lo dijo Tatiana Cloutier, muy fácil. Nosotros, esos tipos como Nestora, si es lo que tú dices, pues qué vergüenza, ¿sí? Porque estamos representando otra cosa. Si es Nestora, es lo que tú dices, pues tienes toda la razón. Yo platicando con el licenciado le dije, ¿y esto de Napoleón? Él tiene su punto de vista, ya lo dio. Yo no conozco el caso de, ¿cómo se llama?, de Napoleón Gómez Urrutia, pero he visto muchas, ¿cómo se llama?, sacrificios a mucha gente y luego salen adelante. Y no lo quiero comparar con nadie, pero yo me acuerdo cuando, ¿quién estuvo 30 años en la cárcel? Pues Mandela. Y ahora fue Premio Nobel de la Paz. Perdóname, Premio Nobel de la Paz. Yo lo que te digo, mira, pero volviendo al tema, no estoy de acuerdo con Napoleón, no estoy de acuerdo con Nestora, como tampoco estoy de acuerdo con Deschamps, con Gamboa y con muchos. No estoy de acuerdo, no soy parte de ese proyecto, estoy armando el proyecto de nación, estoy convencido que es el mejor de todos, no tengo ninguna duda, que dentro de todo lo que hay es lo mejor. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? No sé, no estoy de acuerdo, no me gusta Cuauhtémoc Blanco, para ser claro, no me gusta, pues no voten por Cuauhtémoc Blanco, pues no, digo, pues no voten por... Y si el Macedonio, como también me han dicho, ¿cómo se llama? Macedonio, de Guerrero, pues tampoco. Y si vamos a aplicar la vara, pues que sea pareja para todos. No estoy en desacuerdo contigo. Yo creo en él, he visto lo que lo rodea, conozco a su familia, he estado viviendo con él, he hecho el plan 4 años, lo combatí yo anteriormente, me ha convencido en muchas cosas, no es perfecto como nadie, no entiendo sus movimientos, muchas cosas políticas, pero la esencia me gusta más que otros que he apoyado también. Entonces, de eso no me gancho, no estoy de acuerdo. En el tema de anticorrupción, para ser sincero, en el tema del sistema de anticorrupción, te lo digo sinceramente, yo creo que fui muy claro decir, vamos a respetar la arquitectura que ustedes están presentando, si no sea en el libro y en el manifiesto que yo pongo en el, ¿cómo se llama?, en mi mensaje, en la Auditorio Nacional fue muy claro, vamos a respetar el sistema que se aprobó de anticorrupción, lo vamos a aprobar, no lo vamos a modificar y lo vamos a ejercer. Ahí sí hemos sido mucho más claros. En la parte de estos personajes, me da hasta pena, ¿cómo se llama?, que los haya nombrado, la verdad, no me gusta, para ser claro. La parte del tema de corrupción ya te lo contesté, la parte de Elba, mira, el Bester Gordillo, y déjame, ya me picaron, si tú analizas este país, el Bester le ayudó a Fox a ganar, a Calderón, al PRI, es parte de un sistema que viene de 50 años, que es una realidad, que existen estos líderes que no nos gustan, pero son parte, que tienes que sentarte, alinear intereses y negociar con ellos, ¿sí? Porque si no alineamos intereses y nos confrontamos, pues quién no sabe a dónde vamos a parar. Entonces, no la estoy defendiendo, el Bester la metió el PRI, la sacó el PRI, gobernó con Calderón, tiene una fuerza X, no está metida con nosotros, no es cierto que está metida, eso sí te digo, así como Napoleón, estoy de acuerdo, en Elba no es cierto, que el yerno presuma y que el nieto diga, son dos cosas diferentes, te lo digo porque no, a mí me ha tocado rechazarlos, decir, no te recibimos, a mí, con ellos, con Napoleón no sé, pero de estos me consta, ¿sí?, que no son parte, y la conozco muy bien, porque además fui mensajero de ella en el 2012 para hacer un pacto con Andrés Manuel, yo personalmente, y no aceptó Andrés Manuel ni siquiera recibirla y le dijo que no pactaba. Ahorita salió y se puso de moda en la prensa, pero tenemos el mandato de no sentar, pero sí sentarnos a alinear intereses, no pactar ni darle fuerza, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo con los sindicatos para poder implementar la reforma educativa, ese sí lo tenemos de mandato. ¿Ok? Tomás, para ser claro. Y la otra, a Díaz Polanco es el otro que no te acordabas, que era la maestra de Díaz, perdóname, contigo, Díaz Polanco, ¿no? Cuando me decían de Padierna no está en el equipo, estaba en el PRD, se acaba de pasar hace un año, no está en el equipo de nosotros, no es parte del equipo
que está haciendo el plan, no sé de dónde salió, siempre se quedó en el PRD hasta hace poco. Díaz Polanco, pues él tendrá su opinión. Dolores Padierno no está, perdóname, no está en el equipo nuestro. Fue del PRD, no de Morena. Pues se cambió, se están cambiando todos. No, espérate, no, se están cambiando todos. Todos. Se están subiendo chinches, gorgojos, todo. La cosa es que no gobiernen, todos. ¿Okay? Siendo claro, más de lo que crees, de todos los sectores. Ya no hay horario para recibir a empresarios, no empresarios, de líderes de todo tipo. ¿Sí? Tomaste claro. Entonces, mira, a mí me tocó presentar, rápido, de un minuto, decir no en el Auditorio Nacional, no Venezuela. Nosotros no somos Venezuela. Y la asamblea, y verlo en video aplaudiendo. Entonces, por ahí no hay ninguna liga. Sus libros desde hace 15 años, habla de la democracia, habla de Madero. Su esposa tiene 3 libros de Madero. 3 libros. Hay un libro muy interesante, se lo recomiendo. Y no llevo comisión, ¿eh? Se llama Dos intelectuales a la sombra de Madero. Que es, ¿qué papel jugó la prensa, los intelectuales, en el desprestigio y en la caída de Madero? Lo mismo le pasó a Cloutier, y venía del sector privado, y Madero también venía del sector privado. Entonces, cuidado con que fulano tal es rata, y no la creemos. Creo que tenemos que ser mucho más objetivos. Hasta hoy, no puedo estar de acuerdo con Napoleón, no me gustan esos liderazgos, pero hasta hoy no se le ha demostrado nada. Hay una carta de Interpol que dice que no hay nada, hasta hoy, demostrado que es culpable, no lo dudo, ni tantito, pero no soy para quien juzgar a nadie. Yo no soy para juzgar. No me gusta, ya lo aclaré, punto. Pero como tampoco ningún líder me gusta, ¿eh? Ok. Hay una pregunta por aquí, el señor Molano. Después nos vamos a ir con segunda fila, perdón, de segunda. Y luego Federico. Sí, perdón, pues ese es el problema del moderador, no soy máquina. Pero ahorita le damos esa agua. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Manuel Molano. Yo soy economista, trabajo en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Primero, recientemente escuchamos que el licenciado López Obrador quiere dar precios de garantía en el campo. Yo quería preguntarle por qué no mejor apostarle a la biotecnología como usted lo ha hecho toda su vida. 2, Brasil en 2014 echó a andar una refinería de gasolina. La refinería es la Abreu Lima, tuvo un retraso de 10 años más o menos, tiene un sobrecosto importante, no es competitiva, costó el proyecto $20,000 millones, que fue más del doble de lo que se esperaba que iba a costar. Y yo básicamente quería preguntarle qué es lo que le hace pensar que ustedes como gobierno con Pemex y su sindicato podrían hacerlo mejor que eso. Tercero, Graciela Márquez Colín, quien sería la secretaria de Economía del gabinete del licenciado López Obrador, manifestó recientemente que el licenciado desea la continuidad del Tratado de Libre Comercio. No sé si usted pudiera decirnos cuándo el señor candidato haría un pronunciamiento ratificando esta y otras políticas que también el círculo cercano ha dicho que serían deseables. Gracias. Gracias, Manuel. Aquí, en segunda fila. Sí. Soy el embajador Eduardo Roldán. Este es el COMEXI, Consejo Mexicano de Estudios Internacionales, pero aquí vemos asuntos nacionales e internacionales. La pregunta va en relación a la cuestión internacional, porque casi nunca se toca. La política exterior de México y cualquier política del mundo es la continuación de la política interna. Muchas veces vemos los que conocemos esto, que hay una disociación entre lo interno y lo externo. Aquí hay un buen amigo de la Cancillería que no me dejará mentir. Somos muy buenos pagadores de nuestras cuotas a nivel internacional. Más del 60, a veces hasta el 70% del presupuesto de la Cancillería se va en eso. Pero no se ve, la población no ve los resultados de lo que damos para beneficiar en el sector educativo, en el sector económico,
político, lucha contra el narcotráfico, porque no hay coordinación entre las entidades. Falta esa coordinación, ese vínculo de lo exterior con el interior. Yo considero que se requiere un redimensionamiento de la política exterior para hacerla más congruente con los objetivos de ese plan o cualquier plan para que tenga éxito. Si no, vamos a seguir disociados. Y por otro, se habla desde hace 20, 30 años, desde que se firmó el TLC, vamos también a diversificarnos. No nos diversificamos y tenemos la consecuencia. Entonces, se tiene contemplado en ese plan estas ideas que son fundamentales para que realmente México salga adelante. Gracias. Bueno, tercera pregunta, Federico Rubli, atrás, por favor. Gracias, buenas noches. Federico Rubli, consultor privado. Dos preguntas muy rápidas. Una complementa lo que decía Manuel. O sea, si en el supuesto de que no se cierre el Tratado de Libre Comercio en el 2018 y gane Andrés Manuel la presidencia, ¿bajo qué premisas concretas enfocaría el nuevo gobierno en 2019 la negociación del Tratado de Libre Comercio? Y segundo, se hizo un estudio costo-beneficio de toda la reubicación de secretarías en todo el territorio nacional que tienen planteado. Es una buena idea en principio, pero obviamente todo es costo-beneficio, entonces no sé si se hizo esa evaluación. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Mira, la primera, Manuel, en cuanto a precios de garantía, el campo lo conozco bastante bien y conozco bastante el mundo, no nomás México. En todos los países del mundo existen precios de garantía, de acuerdo a las regiones y a la población y el grado de productividad, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Suiza, en Suecia, en Alemania, Nueva Zelanda, estoy hablando del 80%, la excepción confirma la regla, Hay, en este país, en donde la gente se está muriendo de hambre, donde hay tanta corrupción, tiene que haber ciertas zonas con precios de garantía. El lado de la tecnología va acompañado, y te voy a platicar el enfoque que le estamos dando al gobierno federal. La Secretaría de Agricultura se va a dedicar a los grandes productores, a los grandes, la agricultura sofisticada de tecnología, la que pueda adoptar tecnologías de todo el mundo. La de desarrollo social se va a convertir va a estar orientada no a clientelismo, a productividad agrícola. Y te voy a poner 3 ejemplos. Café, voy a poner 3 ejemplos. El café robusta, que es el de las zonas bajas, es donde más pobreza existe. El rendimiento promedio por hectárea es de 1.7 toneladas por hectárea. Cada familia no llega ni siquiera a 2 hectáreas de propiedad. Familias que llevan 3 generaciones. Solamente cambiando el perfil genético del café, y no es organismo genéticamente modificado, llevamos sembrados 15,000 hectáreas y hemos subido la productividad por hectárea de 1.5, de 1.7 a 6,5 toneladas. Y tenemos variedades de cacao, que México tiene una productividad de 300 kilos por año, y ¿sabes de qué variedades de qué hay? De 2,5 toneladas y 3. Es una vergüenza que no hemos llevado las diferentes soluciones a las diferentes regiones de pobreza extrema, con productividad y con asistencia como todo el mundo. Entonces estamos siendo muy pragmáticos y rompiendo al país, porque la gran pobreza y la violencia está mucho en el sureste y en las áreas tropicales. Nadie le ha puesto atención a las áreas tropicales por los últimos 70 años. Es un abandono brutal y hay que estar cerca, y lo estoy, porque en eso ahí estoy, como con muy pocas cosas se puede crear una riqueza sin precedente. Te voy a poner el segundo ejemplo, maíz. ¿Sabes cuál es el rendimiento en Sinaloa y Sonora? 12 toneladas por hectárea. ¿Sabes cuánto es en Oaxaca? 750 kilos. ¿Sabes qué se necesita pasar de 750 kilos a 1.5 toneladas? Una semilla. ¿Sabes qué? Eso es dar. ¿Cuántos salarios mínimos subes? ¿Por qué no se ha hecho? Tú sabes que desde hace 35 años paramos la investigación y desarrollo, y no hay investigación y desarrollo para maíces, specialty corns, ¿cómo se llama? Maíces criollos, y que no hemos hecho ninguna investigación para llevar progreso tecnológico a esas zonas por 35 años. No lo podemos hacer un año. Cada investigación dura mínimo 7, 8 años para tener un impacto. Entonces,
al país hoy hay que darle soluciones pragmáticas, si no la violencia nos va a acabar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo al país en pedazos. ¿Dónde se necesita hacer una cosa? ¿Dónde otra? Para pacificar. ¿Por qué? Hoy la pobreza nos está llevando a una violencia sin precedentes. Entonces, con todo respeto te lo digo, sí estamos siendo muy prácticos, muchas veces no es ortodoxo, pero tenemos que resolver un problema muy serio de gente que está muriéndose de hambre, ¿verdad? Te lo comento. Pero no somos estatistas ni nada, estamos viendo la realidad del país. Aquí nadie ha hablado de la pobreza, no he encontrado un sector empresarial que me hable de la pobreza. Nadie me pregunta de la pobreza, nadie, de la desigualdad. Nadie me pregunta del abandono en salud en las regiones rurales. Nadie me pregunta, nadie se queja. Se los pongo como reflexión. Bueno, la refinería, mira, ya lo dije claro, no vamos a hacer tonterías. Vamos a ver si las refinerías, las mini refinerías, si la tecnología, si da o no da, si entra el sector privado, bienvenido, no se trata de hacerlas. Lo que queremos es no la dependencia. Lo que estamos diciendo es, no queremos hacer esto, primero vamos a poner las refinerías actuales, que están operando al 35% de capacidad, al 100%, para empezar. Después vamos a evaluar con tiempo qué tenemos que hacer para no tener esa dependencia. No vamos a hacer cosas de capricho, nomás que quede claro. Bueno, entonces, en la parte de corrupción, si yo me acuerdo cuando muchos amigos míos del sector privado traían a Lula, en el 2012 como ejemplo. Fíjate que a mí me tocó hacer un estudio de cómo estaba gobernando Lula. Y dije, ¿cómo van a traer a Lula si va a estar acusado de corrupción? El tiempo nos dio la razón. Bien, nomás Brasil lleva 2 presidentes en la cárcel. Ahora Dilma y ahora hasta Lula lo están, ¿cómo se llama? El problema de corrupción, hasta hombres de empresa de los más prestigiados. Entonces el problema de corrupción hay que arreglarlo en América Latina. Entonces no pongamos como ejemplo, lo que queremos es combatir la corrupción, tener un Estado de Derecho, hacer las cosas bien, lo vamos a hacer bien. Que el enunciado estratégico es uno, bueno, ¿cómo implementamos? Esa es la chamba nuestra, eso es lo que estamos aterrizando en el plan, para hacer cosas responsables. Tratado de Libre Comercio, creo que Andrés Manuel lo he oído más de 25 o 50 veces decir que somos pro Tratado de Libre Comercio. No tengan duda, más de 50. Aquí hay gente que está trabajando conmigo, que le consta. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Y te lo digo y les mando con todos sus, ¿cómo se llama? En Nueva York, en Washington, ¿cómo se llama? Aquí, hoy. ¿Por qué? Porque la dependencia es enorme, porque necesitamos un buen tratado. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Respetando al gobierno mexicano, que termine de negociar, no meternos, no entorpecer, y ya que llegue el momento, ver en qué situación estamos, y entonces entrarle. Pero voy a poner un ejemplo de gente que me ha venido a ver de la embajada de ellos, ¿sí? Me acuerdo que vinieron y me preguntaron, oye, ingeniero Romo, ¿cómo que ustedes están hablando de tener autosuficiencia alimenticia y autosuficiencia energética? Y le dije, sí, estamos hablando de eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues ustedes también lo tienen. Se han aumentado la producción de crudo para no depender de Arabia Saudita, para no tener riesgos geopolíticos. Nosotros tampoco tenemos los recursos, podemos crear la riqueza. ¿Cuál es el problema? Y en el maíz, están muy preocupados nuestros constituents, me acuerdo que me dijo, de Iowa y de Missouri. Y le dije, mira, vamos a ponerlo en perspectiva, las dos. Una, tenemos la obligación de hacer en México lo que más le convenga a México en términos energéticos, respetando la ley, los contratos y todo. Pero si podemos no tener dependencia, lo vamos a hacer. Si te encontramos otra solución también, pero por lo pronto ese es nuestro principio. En alimentos, pues, aumentar la productividad por hectárea en Sinaloa, en Sonora, en Jalisco, en Tamaulipas de 12 a 13,5 toneladas es mucho, es muy difícil, ya llegamos al límite. Estamos hablando de aumentar la productividad de los maíces, que no competimos con ustedes, pero te propongo algo que lo propuse en el 94 con el Tratado de Libre Comercio, con James Jones, que era el embajador de Estados Unidos en México. Le recuerdo que le hice la pregunta, ¿qué quieres? ¿Tomates o migrantes? Porque si no quieres tomates, y no quieres naranjas, y no quieres esto, pues te vamos a mandar migrantes. Y te pongo el ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del sureste, donde hay mucha migración de Puebla, muchos estados. Si tú quieres proteger a tus maiceros, yo quiero
proteger a los productores de café, de cacao, de papaya, de banano. Proponme algo para cultivos tropicales. Te respeto lo que quieras, el maíz es, ¿cómo se llama?, tradicionales, sobre todo para engorda de ganado, y tú ayúdame a subir la productividad de estos maíz que no compiten contigo. Y ese tipo de pláticas las estamos teniendo, pero nos vamos a entender, porque dependemos uno de otro. Entonces, por el lado del Tratado de Libre Comercio, para la tranquilidad de ustedes, y no se trata de ser un experto, aquí creo que lo necesitamos quitar esa variable, ojalá y se firme antes. Veo de repente muy optimistas, de repente no. Lo que sí te digo es que si nos llega el turno, aprovecharemos el talento de los negociadores hay mucho talento en los negociadores, informalmente he platicado con algunos, vamos a utilizar todo lo bueno que hay, tendremos que poner el make-up de un cambio de régimen, pero no para tener mayores desencuentros, y esperemos llegar a algo muy favorable para el Norteamérica, para los 3 países. Entonces, por ese lado, no tenemos ningún problema. Somos pro tratado, que quede claro, está en los documentos, lean el plan, no hay nada. En cuanto a la política interna y externa, pues no puede ser uno candil de la calle y oscuridad en tu casa. Necesitamos empatar. El 60 millones de pobres con esta violencia y esta inseguridad y la corrupción es un problema muy serio, que tenemos que empatar. ¿Cómo podemos empatar? Dando confianza, aprovechando la ventaja del tratado. Yo sí creo fuertemente en el tratado. Creo que lo que estamos planteando en política industrial no le he tocado, pero vale la pena mencionarlo. Sí vamos a tener política industrial. En la política industrial, me acuerdo que Serra me decía, la mejor política es la no política. México sí es un país de maquila. ¿Qué estamos planteando? Hicimos un análisis, se pueden meter y podemos tener una reunión con muchísimo gusto, ya a profundidad, sector por sector, y voy a hablar así muy genérico, ¿no? Y como ejemplos quizá no puntuales, pero quizá no sean los mejores. México tiene una integración norteamericana de un 25%, importamos y exportamos 400,000 millones, tenemos una integración como del 25%. Viendo sector por sector, estamos hablando del sector textil, de los zapatos, de la electrónica, todos. Si subimos el promedio de 25 a 32, crecemos como un punto y medio del PIB. ¿Qué estamos planteando? Ser mayor, dar mucho incentivo para la integración norteamericana, pero sobre todo para la integración nacional. Pongo el ejemplo de plasmas de televisión. México es el mayor exportador de plasmas de televisión del mundo. ¿Sabes cuál es la integración mexicana? 3%. 3. Y así, estamos rompiendo sector por sector para darle solución a cada sector y dar facilidades. Compras de gobierno centralizadas es un desastre, las compras de gobierno. Segundo, en la parte de nuevas tecnologías, ¿qué estamos proponiendo? Todavía no, en mayo espero ya poderlo tener. Todo lo que sea nuevas tecnologías, crear un marco fiscal para personas físicas y morales. Me encantaría que me aceptaran 0 impuesto sobre la renta y 0 de ganancia de capital para inversionistas. Me encantaría. No sé si sea 0, pero va a haber un marco para todo lo que son energías renovables, robótica, industria genómica, agrobiotecnología, biotecnología médica, toda la parte de salud. Esperemos que podamos convencer a la gente de Hacienda que no hay sacrificio fiscal y que vale la pena la inversión. En la parte educativa, el perfil y voy a poner el ejemplo, todo lo que estamos planteando es para transitar de la manufactura a la no manufactura. México en el sector automotriz tiene como 4,5 millones de empleados. Si sigue la robotización y la automatización, vamos a perder como 1,5 millones en los próximos 5 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces el planteamiento en la reforma educativa tiene que ser integral también para adultos. Hay que reentrenar. Y en los procesos, el énfasis de la educación no está en lo que realmente está creando el valor. Voy a poner el ejemplo de la industria, y ese proyecto se lo hizo al presidente Fox. A mí me tocó desarrollar el plan del presidente Fox cuando fue candidato. El IMéxico, no sé si se acuerdan, muchos de ustedes no habían nacido, pero el IMéxico, el de los changarros, el plan sur-sureste, nos tocó desarrollarlo, ¿no? Nos tocó desarrollar
Y poníamos un ejemplo entonces y lo sigo poniendo ahorita. Hay un déficit de 300,000 ingenieros de software por año en Estados Unidos. ¿Saben cuántos produce México? 5,000. ¿Cómo? Y no son son chambas de más de 10 salarios mínimos. No estamos alineando los intereses de lo que está pasando en